Bien, tenemos la siguiente molécula, es un alcohol, el cual posee en este momento, como se observa en la imagen, un solo centro quiral. En este caso, el centro quiral sería este átomo de carbono y ese se denota con un asterisco. Bien, ¿cómo determinar, por ejemplo, cuál sería su enantiómero? Ya tenemos un compuesto, nos queda faltando el segundo compuesto. Pues simplemente hacemos algún procedimiento similar al que hicimos con las manos. Se dibuja el compuesto, se dibuja un espejo y básicamente se refleja la imagen del compuesto en el lado contrario. Entonces esta cuña iría en este sentido, este OH iría en este sentido, el H hacia arriba y el ciclo sí de esta manera. Y en este caso poseemos una imagen, un compuesto que es imagen, como se observa, especular, no superponible. En este caso poseemos dos enantiómeros. Imágenes especulares no superponibles. Bien. ¿Cómo hacemos para determinar el nombre de cada uno de estos compuestos considerando ese concepto de configuración absoluta? Bueno, podríamos designar la configuración absoluta empleando esta estructura en 3 dimensiones. Esa es una manera. Vamos a hacerlo primero con esa manera y posteriormente buscaremos otro método más interesante o diferente al siguiente. Por ejemplo, deseamos saber la configuración absoluta de este alcohol. Para designar la configuración absoluta, empleamos las reglas que establecieron Kahn, Ingold y Prelog, que también son usadas para el tema de isomería a nivel de alquenos o isomería geométrica, que es la isomería EOC. Entonces este convenio de Kahn, Ingold y Prelog nos va a permitir asignar una serie de prioridades en cada uno de los grupos unidos al carbono o centro quiral. Entonces, según estas reglas de Kahn, Ingold y Prelog, la prioridad de los grupos se basa, en primer lugar, en el número atómico. Entonces, para el caso de los átomos unidos a este carbono, tenemos carbono, carbono, hidrógeno y oxígeno. De los 4 elementos unidos al carbono, el de mayor número atómico es el oxígeno. Entonces, al de mayor prioridad se le asigna al de mayor número atómico se le asigna la prioridad mayor, que en este caso sería el grupo hidroxilo. Posteriormente, tenemos un carbono por aquí y un carbono unido a ese centro quiral. Entonces, para designar la prioridad está el Z como primer criterio. El segundo criterio es revisar el Z de los átomos vecinos a los carbonos o a los átomos unidos al centro quiral. Pero según el número atómico, una vez se definan estos dos, el último en prioridad va a ser el hidrógeno, ¿sí? Dado que el carbono tiene mayor número atómico que el hidrógeno. Entonces, sea que este o este sean el 2 y el 3, la última prioridad se va a asignar en este caso al hidrógeno. Bien, para aplicar entonces la regla 2, recomendación, desmenuce
que conecta cada uno de esos átomos con respecto al centro quiral. En este caso este es el CH3. Entonces, como podemos observar, el carbono unido al centro quiral está rodeado de hidrógenos, mientras que en este caso del ciclo, el carbono unido al centro quiral corresponde o está rodeado de carbonos vecinos. Si observamos por simple comparación, este carbono del ciclo está unido a dos carbonos que tienen mayor número atómico que los hidrógenos que poseemos en este caso. Por esa razón se le asigna la mayor prioridad a este, que tiene mayor número atómico sus vecinos, y la tercera prioridad sería para este. Bien, una vez asignadas las prioridades, la molécula debe tener un sentido u otro. Pero este grupo de menor prioridad debe ubicarse hacia atrás para observar el sentido de estos tres otros grupos. Si el sentido se establece según las manecillas del reloj, se asigna la letra R mayúscula en cursiva o en itálica, y si el sentido de los tres grupos, una vez ubicado este grupo hacia atrás, está en sentido contrario a las manecillas del reloj, sería S. R en el sentido de las manecillas del reloj y S en el sentido antihorario o contrario a las manecillas del reloj. Entonces, como podemos observar, lo que nos queda hacer con la molécula, una vez definidas las prioridades para determinar la configuración absoluta, es ubicar el grupo número 4 de tal manera que quede hacia atrás de la molécula, y de esta manera poder observar este sentido de los otros tres grupos, bien sea si es sentido horario o es sentido contrario al reloj. Entonces, básicamente vamos a hacer la transformación de este compuesto de tal manera que el hidrógeno quede hacia atrás. Una manera muy simple antes de hacer el proceso es elegir, para poder que ese hidrógeno lo podamos mover hacia y que quede hacia atrás del plano, una manera muy simple es definir un punto en el espacio que quede fijo y de esta manera rotar los otros tres. Entonces vamos a dejar fijo el grupo 2, dado que si este queda fijo, los otros tres se pueden intercambiar y de esta manera nuestro hidrógeno nos va a quedar en la posición hacia atrás. Voy a hacer ese movimiento a este lado de acá. Bien. Entonces, como lo mencioné, el grupo 2 quedó fijo. Y ahora vamos a mover el H, el grupo 4 que se encontraba en la posición vertical, lo vamos a ubicar detrás, por ende el grupo metilo pasa a estar enfrente y el OH que se encontraba acá pasa a donde estaba el hidrógeno. Entonces, básicamente lo que se hace es rotar esta molécula en torno al tetradero, que sería en ángulos de 109.5, y el grupo 4 queda en esta posición, el grupo 3 queda en esta posición y el grupo 1 quedaría en esta posición. Bien, como se puede observar, ya tenemos
nuestro grupo de menor prioridad o prioridad 4 hacia atrás. Con esta situación ya nos podemos concentrar en el sentido de los grupos 1, 2 y 3. Si siguen el sentido horario o si siguen el sentido antihorario. Como se puede observar en este caso, el 1 va arriba, el 2 va acá y el 3 va acá. Si observamos el sentido que sigue, pues claramente nos damos cuenta que va en sentido antihorario. Entonces a este compuesto se le asigna la configuración S. Y ya en el nombre, el compuesto tendrá la asignación S. Entonces, este alcohol que posee en este caso un centro quiral se denomina 1-ciclohexil etanol. Aunque, como lo sabemos según la IUPAC, no hay necesidad de colocar este 1, se omite, y por esa razón tendríamos como nombre 1-ciclohexil etanol. Al lado de ese 1 se podría asignar, o también se puede hacer al principio cuando exista un solo centro quiral, la configuración que definimos con letra cursiva, que fue S. Entonces este compuesto se denomina S,1-ciclohexil etanol. Se supone que los enantiómeros, si el otro es imagen con respecto al compuesto inicial, entonces en este caso el nombre simplemente cambiará en la configuración contraria, que en este caso sería la R. Este se denomina R,1-ciclohexil etanol. Bien, pero de pronto no creemos muy bien en esa información, en que sea R. Bueno, vamos a dibujar nuevamente y asignar las prioridades para demostrar que este compuesto es el R,1-ciclohexil etanol. Para eso lo haremos en este lado. Asignemos prioridades. Primeramente asignaremos prioridades en el compuesto. Lo voy a volver nuevamente a dibujar, de tal manera que lo podamos observar de una mejor manera. Quien debería llevar la prioridad mayor es el grupo hidroxilo, posteriormente este carbono del ciclohexil, tercero el carbono del metil y cuarto el hidrógeno. Nuevamente requerimos que nuestro grupo de menor prioridad, que en este caso es el hidrógeno, quede hacia atrás. Entonces nos debemos hacer nuevamente la rotación y de esa manera poder mirar la configuración si va en torno al sentido del reloj o en sentido contrario al reloj. Voy a hacer un pequeño acercamiento hacia acá y de esta manera podremos ver la respectiva rotación. Entonces rotando y dejando el centro 2 fijo nuevamente, llegamos a lo siguiente. Dibujamos nuevamente el tetraedro. Entonces debemos mover este H de tal manera que ocupe la posición del metilo. El metilo pasa a ocupar esta posición y el grupo hidroxilo pasa a ocupar esta otra posición, quedando las configuraciones de la siguiente manera: 2, 1, 4 y 3.
ya tenemos el grupo de menor prioridad hacia atrás y veremos qué sentido tienen los números 1, 2 y 3. Si observamos y seguimos este sentido, sería un sentido del reloj o en sentido horario. Entonces, se asigna la configuración R. Un buen tip para acordarse de los tipos de configuración absoluta a asignar en cada uno de los compuestos, sobre todo si hay un centro quiral, es que recordemos que la R está relacionada con reloj, aunque no viene del reloj, sino del latín rectus. R viene del latín rectus, que quiere decir en sentido horario, y del latín sinister, viene la letra S. Entonces son letras que tienen su origen, no vamos a entrar a detallar ese aspecto, pero es bueno recordar, un buen tip para recordar, la R sigue el sentido horario o reloj, y la S no sigue ese sentido. Bien, esa es una manera de determinar la configuración de los compuestos cuando existe un solo centro quiral. Vamos a ver otro ejemplo en el que asignemos la configuración de estos mismos compuestos, pero sin usar la estructura en 3 dimensiones.